Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a comenzar a grabar y compartir pantalla. Bien, este, una segunda técnica para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden es cuando son ecuaciones o cuando tiene diferenciales exactas. Entonces, ustedes tienen que entender que es una diferencial. Una diferencial es donde aparece, bueno, en este caso sería eh, una diferencial sería donde aparece diferencial de, bueno, perdón. Una diferencial es esto, ¿va? Donde aparece diferencial de X y diferencial de Y. Nosotros vamos a tomar en consideración que una diferencial es esta parte de aquí, ¿verdad? Es el que acompaña al diferencial de X y el acompañante al diferencial de Y. Eso vamos a decir nosotros que es una diferencial. Lo que acompaña al diferencial de X y lo que acompaña al diferencial de Y. Bien, ahora veamos un concepto de cálculo 2. Dice que si z es una función de dos variables, con primeras derivadas parciales continuas en una región R, entonces su diferencial se puede escribir de esta forma. Todo esto sería la diferencial de z. Todo esto sería la diferencial de z. ¿Quién es z? Z es una función de dos variables. Como es una función de dos variables, entonces existen derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Aquí nosotros le ponemos f, pero puede ser z, ¿verdad? Derivada de z con respecto a x y derivada de z. La derivada parcial, ¿verdad? De z con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. No vayan a creer que es lo mismo que esto, ¿verdad? Una es parcial porque solo se deriva con respecto a una variable y la otra, y esto ya es la suma de las dos diferenciales parciales, diferencial de z. Eso es un concepto de cálculo 2. Bien, en el caso especial, cuando z es una constante, si z es una constante, entonces la función de dos variables sería una función de, la función de dos variables sería una función de una variable. Si z es una constante, se grafica en el plano XY. Entonces, en el plano XY, la gráfica en el plano XY sería la gráfica de una función de una variable Y, que depende de X normalmente. Bien, entonces ese es el objetivo, convertir una ecuación de dos variables, una ecuación diferencial o una función de dos variables a una ecuación diferencial de una sola variable, siempre haciendo que z sea una constante. Entonces, la ecuación diferencial que teníamos antes de una función de dos variables, ahora la vamos a convertir a una ecuación diferencial de una variable, de una función que depende de una variable, perdón, de una función y
que depende de la variable X. Antes era Z, que dependía de X y de Y. Ahora es Y, que solo depende de X. Solo con el simple hecho de hacer Z igual a una constante. El diferencial de una constante es 0, por eso aparece este 0 de aquí, ¿verdad? Bien. En otras palabras, una familia de curvas f de x, y igual a una constante, podemos generar una ecuación de primer orden si calculamos la diferencial en ambos lados de la igualdad. Recuerden que este tipo de ecuación diferencial se llama ecuación diferencial parcial. Y este otro tipo de ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria. Nosotros vamos a resolver solo las ordinarias, no las parciales. Bien. Una ecuación de primer orden de esta forma, se dice que es una ecuación diferencial exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Bien, entonces para saber si es una diferencial exacta, primero tenemos que determinar si es una diferencial exacta. Si es una diferencial exacta, vamos a resolver con la técnica de ecuación diferencial exacta, pero antes de enseñarles la técnica, necesito que aprendan a diferenciar si es una ecuación, que si es una diferencial exacta. Para ello, agarran el argumento que acompaña el diferencial de X y el argumento que acompaña el diferencial de Y. Recuerden que en álgebra las variables se escriben en orden alfabético, ¿verdad? Si apareciese la letra A y la letra B, la primera letra que se escribe es la A y de la segunda letra que se escribe es la B. En un polinomio, en cualquier expresión se escribe en orden alfabético. Entonces, igual aquí, la X se escribe primero y la Y se escribe después. Hay que escribirla en orden alfabético, más que todo por estética. No es que están obligados a escribirlo en orden alfabético. Igual, la propiedad conmutativa de la multiplicación y de la suma, puedo decir que A por B es lo mismo que B por A. O sea, primero escribo la B y después escribo la A, solo por decirlo así. No es que están obligados, ¿verdad? Porque existe la propiedad conmutativa de la multiplicación y de la suma. En este caso, me gustaría que practicasen escribir las letras en orden. Si aparece la X y la Y, pues escriban primero la X, todo lo que dependa de X, y después todo lo que dependa de Y, ¿verdad? O algo así. En este caso, no es que todo esto dependa de X, ni que todo esto dependa de Y. No se trata de eso, sino que voy a escribir lo que acompaña al diferencial de X primero y lo que acompaña al diferencial de Y después. A la función que está al coeficiente que acompaña al diferencial de X es una función que puede ser de dos variables. Una función que puede ser constante, puede ser una función de dos variables, puede ser una función de una sola variable. El punto es que es una función y esa función la vamos a llamar m. En el orden alfabético, la otra función se llamaría n. M y n en el orden alfabético. M es lo que multiplica la X al diferencial de X y n, la función n, es lo que multiplica el diferencial de Y. Bien, apartan m y n. No sé a qué va a ser igual m y n, igual a una función, ¿verdad? De dos variables. Una función de dos variables. Y esto igual a otra función de dos variables diferente. Bien, tienen que tener derivadas parciales en una región rectangular y tienen que ser continuas esas derivadas parciales. Bien, lo que les interesa a ustedes es, además de sacar la m y sacar la función n, derivarlas. Derivarlas con respecto a la otra variable a la que está multiplicado el diferencial. Por ejemplo, si la m está multiplicado al diferencial de x, ustedes van a derivarla con respecto a y, a la otra variable. Si estaba multiplicando al diferencial de x, ustedes la van a derivar con respecto a la otra variable, que es y. Y si la n estaba multiplicada al diferencial de y, la van a derivar con respecto a la otra variable, que es con respecto a x. Si ese resultado les da igual,
entonces se dice que es una diferencial exacta. Se dice que es una diferencial exacta. Entonces, de ahí ya podemos aplicar la técnica de ecuaciones exactas, ecuaciones diferenciales exactas, si sabemos que es una diferencial exacta. Bien, entonces, ese hecho de que es una diferencial exacta nace de que convertimos esa ecuación diferencial a una ecuación diferencial como la que vimos en cálculo 2, que es la ecuación de una diferencial de z cuando z es una constante. Sí, ¿verdad? Entonces, decimos que m es la primera derivada parcial de f con respecto a x y que n es la primera derivada parcial con respecto a y. Perdón, aquí es esto nada más. N es la primera derivada parcial de z o de f con respecto a y. Llamémosle f de ahora en adelante, no z, sino f. Pueden llamarle z, da igual. Solo sépanse que f o z es una función de dos variables. Bien, entonces por aparte las tienen ahí ustedes. Sacan esas dos funciones, que m es la primera derivada parcial de f y que n es la primera derivada parcial de f, pero con respecto a y, n, ¿verdad? Y m es con respecto a x. Bien, ¿qué pasa si a la primera derivada parcial de f la derivo? Bueno, ¿qué conocen ustedes de esta propiedad? Que la segunda derivada de f con respecto a y después con respecto a x, ¿a qué va a ser igual a la segunda derivada de f? Primero con respecto a con respecto a x y después con respecto a y. Tienen que ser iguales según cálculo 2. De ahí nace esa idea de ecuaciones diferenciales exactas. Esto se dice que es una diferencial exacta. Bueno, esta es una propiedad de las ecuaciones de las diferenciales de las funciones de dos variables, perdón. De las derivadas de las funciones de dos variables, esta es una propiedad. A partir de esa propiedad nosotros decimos que la derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. De ahí sacamos esa premisa para encontrar la función de dos variables. Después encontramos la función f. El objetivo nuestro es encontrar la función f. Bien. Si pudiesen apagar el micrófono, por favor. Entonces, dado que m y n son exactas, m y n son diferenciales exactas, entonces podemos hacer lo siguiente. Agarrar m o agarrar n para encontrar f. Recuerden que la derivada de m, pongámosle de esta forma la derivada. La derivada de m con respecto a y es igual a a lo mejor no. Sería, sabemos que m es igual a la derivada de f con respecto a x. Ese es m, sabemos eso. Y sabemos que n es la derivada de f con respecto a y. Despejen, ¿cuáles son las diferenciales que ustedes logran ver ahí en esas dos ecuaciones? En la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Las únicas diferenciales que aparecen en la ecuación número 1 son diferencial de f y diferencial de x. Entonces puedo separarlas como variables separables. Quedaría así, como variables separables. Y en la ecuación 2 lo mismo. Y puedo integrarlas. Ya que están separadas, las puedo integrar. Entonces, ¿qué me va a resultar de la primera ecuación? Me va a resultar la función f. F va a ser igual a la integral de m con respecto a x. ¿Y qué me va a resultar en la segunda ecuación?
también f. En teoría tienen que ser las mismas funciones. Entonces, las dos integrales tendrían que salir lo mismo, ¿verdad? Sería n con respecto a y. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Sabiendo eso, elegir cuál integrar, si m o n. ¿Cómo elegirlo? Pues va a depender de cómo les salga la ecuación diferencial a ustedes. A veces es más fácil integrar n con respecto a y. A veces es más fácil integrar m con respecto a x. El punto es que ustedes encuentren f. Ahora, lastimosamente, bueno, por decirlo así, lastimosamente, siempre aparecen constantes en cada integral. Entonces pongámosle constante aquí y constante aquí. Son dos constantes diferentes porque son dos integrales diferentes, ¿verdad? Esta constante, la vamos a decir que es una constante que depende de, es una constante que depende de y. Como estamos integrando con respecto a x, la constante depende de y. Y esta, como estamos integrando con respecto a y, tendría que ser una constante que depende de x. No pasa nada bueno, no pasa nada si ustedes dicen eso, que una constante depende de y depende de x. ¿Por qué? Porque si queremos volver otra vez de esta ecuación para acá, ¿qué hacemos? Derivamos f. Si derivamos, bueno, sería, si queremos volver de esta ecuación para acá, ¿verdad? Entonces derivamos f y derivamos el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Si derivamos el lado izquierdo nos da n. Con respecto a qué lo tendríamos que derivar para que nos dé n, tendríamos que derivarla con respecto a y. Y si derivamos esta constante con respecto a y, aunque sea una función que dependa de x, la va a ver como una constante y entonces va a ser 0. Por eso da igual si se toma de esa forma, que es una constante que dependa de la otra variable. Ahora, sí hay que tomar en cuenta cuánto vale esa constante. ¿Cómo encontramos el valor de esa constante? Bien, una vez que tenemos que hay dos constantes, suponiendo que elijamos la primera ecuación, donde f va a ser igual a la integral de m con respecto a x. Entonces aparece una constante y, que depende de y. ¿Cómo encontrar el valor de esa constante? Bien, agarramos la otra función. Si en la ecuación, si en el primer paso agarramos la función m, ahora vamos a agarrar la función n. Entonces, n habíamos dicho que era la derivada de f con respecto a y. Habíamos dicho eso. Entonces, derivamos. ¿Y quién es f? F es todo esto. Derivamos esto con respecto a y lo igualamos a m. Entonces, esto lo sustituimos y quedaría que n va a ser igual a la derivada de todo eso, ¿verdad? Del integral de m con respecto a x. Esto les va a dar una función cuando integren eso. Y después la van a derivar, pero con respecto a la otra variable. Miren que primero la integraron con respecto a x. Y esa función que les quedó, la van a derivar, pero ahora con respecto a y. Entonces, primero la integran con respecto a x y después la derivan con respecto a y. Si hubiesen elegido m al inicio. Pero si hubiesen elegido n, entonces sería la integral de n con respecto a y una constante que depende de x. Entonces el paso 2 sería que m va a ser igual a la derivada con respecto a x, como integraron con respecto a y. Entonces la derivada sería, perdón. La derivada sería la integral de n de y más la constante x. Entonces, miren, primero integran n con respecto a y, les va a dar una función.
y luego la derivan con respecto a X. Primero la integran con respecto a Y y después la derivan con respecto a X. Así encuentran el valor de la constante. Una vez que encuentran el valor constante, el paso 3, no importa para cuál vayan ustedes, sería, por cuál elijan ustedes, perdón. El paso 3 solo sería igualar la función que acaban de encontrar a una constante. Solo eso, ese sería el paso 3. La función de dos variables que acaban de encontrar la igualan a una constante. ¿Por qué la igualan a una constante? Porque de ahí partimos nosotros para saber que es una ecuación diferencial exacta, que es una función z de dos variables, pero donde z es igual a una constante. Aquí, de esta premisa partimos, bueno, partimos más bien desde aquí, que es una función z de dos variables y que después z la convertimos a una constante. Entonces, por eso f tiene que ser igual a una constante. Hagamos unos ejemplos. Bien, entonces serían ecuaciones diferenciales exactas. Y primero tenemos la ecuación diferencial, que sería m que multiplica el diferencial de x y n que multiplica el diferencial de y. Luego verificamos que sea exacta, que es una diferencial exacta. Entonces, a m la derivamos con respecto a y, porque como está multiplicando al diferencial de x, o como m es la derivada parcial de f que con respecto a x, entonces la derivamos ahora a esa derivada parcial con respecto a y. Sería la segunda derivada, de hecho. Y n, que es la derivada parcial de f con respecto a y, ahora la vamos a derivar con respecto a x. Y si eso es así, entonces es una ecuación diferencial exacta. Entonces el paso 3 sería o bien encontrar f usando esta integral, o encontrando f usando esta otra integral. Bien. Y la que les sea más fácil de resolver. Integran m con respecto a x y les aparece una constante que depende de y. O integran n con respecto a y les aparece una constante que depende de x. Bien, ese sería el paso 3. El paso 4 va a depender de cuál de las dos integrales determinaron resolver. Si determinaron resolver la integral de m, entonces encuentran n. B igual a n con respecto a la derivada de f que encontraron en el paso 3, pero con respecto a y. Ahora, en el paso 3 integraron m con respecto a x, pero ahora la van a derivar con respecto a y. De hecho, n es la derivada parcial con respecto a y, ya lo habíamos mencionado, de cálculo 2, ¿verdad? De ahí salía eso. O si agarran la integral de n con respecto a y, entonces ahora van a agarrar m y la van a igualar a la derivada del paso 3 con respecto a x. La derivada del paso 3 con respecto a x. Así encuentran el valor de c. Así se encuentra el valor de c. Y luego el paso 5 es, no importa por cuál hayan elegido, el paso 5 siempre va a ser el mismo, igualar la función f que acaban de encontrar igual a una constante. Pero esta constante no depende de nada, solo es una constante, cualquiera. Entonces esto es para encontrar el valor, encontrar el valor de c de x o c de y.
Bien, hagamos un ejemplo. Bien, tenemos una función llamada 3x por xy menos 2. 3x por xy menos 2. Diferencial de x. Entonces esa función sería m, ¿verdad? La que está multiplicando al diferencial de x. 3x por xy menos 2. Y n sería x a la 3 más 2y. N sería x a la 3 más 2y. Por diferencial de y igual a 0. Bien, entonces lo primero es derivar m con respecto a... Primero identificamos m y n, ¿verdad? Entonces, m es todo esto y n es todo esto. Y la derivada de m, vamos a ver si es una diferencial exacta. La derivada de m, como m es una derivada parcial con respecto a x, entonces la vamos a derivar con respecto a y. O solo agarran la otra variable, ¿verdad? Si m está multiplicado por diferencial de x, la van a derivar con respecto a y. Lo digo así porque aquí les pueden poner phi y teta. Entonces, m la tendrían que derivar con respecto a teta y n la tendrían que derivar con respecto a phi. Solo por poner un caso, ¿verdad? Que les puedan poner. Y si derivamos m, quedaría la derivada de este término sería con respecto a y, sería 3x al cuadrado. Y la derivada de este término con respecto a y es 0. Bien, ahora n. Con respecto a x, ¿verdad? Porque está multiplicado con la diferencial de y. Entonces, la derivada del primer término con respecto a x es 3x al cuadrado. Y la derivada del segundo término con respecto a x es 0. Entonces, sí es exacta. Sí es exacta, ¿verdad? Sí es exacta. Ahora resolvamos con la técnica exacta. Dice que el paso 1 es encontrar f. Entonces, paso 1 sería encontrar f. Entonces, f va a ser igual a la integral de m o la integral de n, la que ustedes vean más fácil de resolver. Encontremos la integral de n. Entonces sería la integral de n con respecto a y más una constante que depende de x. Entonces, si integramos n con respecto a y, n sería x a la 3 más 2y con respecto a y más una constante. Entonces, x a la 3, la integral de x a la 3 con respecto a y es x a la 3y. Y la integral de 2y con respecto a y sería y al cuadrado, más una constante, ¿verdad? Paso 2 es, si en el paso 1 usamos n, en el paso 2 vamos a tener que usar m. Y va a ser igual a la derivada de la función que estamos encontrando, que sería la derivada de la función que acabamos de encontrar, pero si la integramos con respecto a y, entonces aquí sería con respecto a x. De hecho, m es la derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Bien, ¿quién es m? M era 3x por xy menos 2. ¿Y quién es la derivada de f?
derivemos, todo esto de aquí es f, ¿ve? Todo esto de aquí es f. Derivemos esa f del paso 1, pero con respecto a x, nos quedaría 3x al cuadrado por y. Más con respecto a x0, con respecto a x sería c' de x. Recuerden que esta constante depende de y, ¿verdad? De x, no de y. De x depende. Entonces aquí sería c' de x. Bien, notamos que si hacemos propiedad distributiva, este término se cancela con este. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 6x igual a c' de x. Entonces, quitémosle el prima. Y el prima es una derivada, ¿verdad? Entonces sería solo c de x. Si integran, para quitarle el prima en el lado derecho, tuvimos que integrar. Entonces integremos el lado izquierdo con respecto a x para quitarle el prima. Sería menos 3x al cuadrado. Ese sería c. Y el paso 3 sería f de xy es igual a una constante. ¿Quién es f de xy? Es el paso 1 y el paso 2. Ese es el f de xy. ¿Cuál es el paso 1? Pues, ¿cuál es el resultado del paso 1? X a la 3, y más y a la 2, c de x. Y c de x es el paso 2, que es menos 3x al cuadrado. Igual a una constante. Esa sería la respuesta de la ecuación diferencial. Una función de dos variables. Recuerden que nosotros resolvimos la diferencial de z de una función de dos variables, pero cuando z es una constante, por eso nos queda de esa forma. Bien, veamos otro. Sería 2x a la 3 menos xy a la 2 menos 2y más 3 diferencial de x menos x a la 2 y más 2x diferencial de y igual a 0. Bueno, lo primero es identificar m y n. M es lo que multiplica el diferencial de x y n es lo que multiplica el diferencial de y. Notar que n tiene un signo ahí, ¿verdad? Implícito. Este es n. Bien, segundo paso, encontrar, bueno, segundo lugar sería, en segunda instancia, sería encontrar m. Encontrar si es una diferencial exacta. Para ello, derivamos m. Como m es la derivada parcial de f con respecto a x, entonces la derivamos con respecto a y. Entonces, la derivada de m con respecto a y sería la derivada del primer término es 0, la derivada del segundo término es menos x menos 2xy. La derivada del tercer término es menos 2y y la derivada del cuarto término es 0. Y n es la derivada de parcial
Si está multiplicando el diferencial de y, entonces la derivo con respecto a x, ¿verdad? Esa es otra forma de verlo. Y bien, entonces con respecto a x, recuerden que el signo menos está dentro del paréntesis, debería estar dentro del paréntesis, entonces sería la derivada con respecto a x, sería menos 2xy, y el otro sería menos 2. Menos 2. ¿Qué hice mal aquí? En el primero sí es menos 2, no es menos 2y. Gracias. Bien, entonces ahí sí, ya sabemos que es exacta. Paso 1, al saber que es exacta, es encontrar f. Entonces, f es la integral de m o la integral de n. Obviamente n es más fácil, entonces integro n con respecto a y. Y más una constante que depende de x. Entonces, si integro n es negativo x al cuadrado y negativo 2x con respecto a y más una constante c. Y luego la integral con respecto a y del primer término del integral es menos 1/2 de x al cuadrado y al cuadrado. Y la integral del segundo término con respecto a y sería 2xy más una constante. Luego, ese es f. El paso 2 es encontrar c, la constante c. Si en el paso 1 elegí n, en el paso 2 elijo m. Entonces, m va a ser igual a la derivada parcial de f según cálculo 2 con respecto a x. O con respecto a la primera variable. M, habíamos dicho que era 2x a la 3 menos xy a la 2 menos 2y más 3 igual a la derivada de f. La derivada de f es la derivada del resultado del paso 1. Entonces, con respecto a x sería menos xy a la 2. Con respecto a x, la derivada del segundo término es menos 2y. Y con respecto a x, la derivada del tercer término es c' de x. Bien, entonces los términos semejantes serían estos y estos. Entonces me queda que 2x a la 3 más 3 es igual a una constante, a c'. Para quitarle el prima hay que integrar con respecto a x. Entonces el lado derecho, y entonces hago lo mismo en el lado izquierdo con respecto a x, sería 1/2 de x a la 4 más 3x. Esa sería la constante c. Y el paso 3 es una función de dos variables igual a una constante c, a otra constante c, ¿verdad? Sería paso 3, una función de dos variables igual a una constante, pero que no depende de nada, solo es una constante. Porque z es igual a c. Sí, ¿verdad? Z es igual a c. Entonces, la función de dos variables sería menos 1/2 de x al cuadrado y al cuadrado, menos 2xy, más una constante c de x, que sería más 1/2 de x a la 4, 3x, igual a una constante c.
Bien, otro ejemplo. Sería 2xy a la 3 más y coseno de x, diferencial de x, más 3x al cuadrado y cuadrado, más seno de x con respecto a y igual a 0. Bien, entonces sería, encuentro m, identifico n, derivo m con respecto a y, sería 3 por 2, 6, x y a la 2, más coseno de y, de x, perdón. Y n sería con respecto, la derivada de n, perdón, con respecto a x, sería 2 por 3, 6, x a la 1, y a la 2, y la derivada del seno es coseno con respecto a x. Si es exacta, paso 1 es encontrar f. Bien, ahí sí se parecen las dos, entonces encontremos f integrando m con respecto a x. Y aquí sale una constante que depende de y. Entonces, la integral de m sería 2xy a la 3 más y coseno de x con respecto a x, a una constante que depende de y. La integral del primer término con respecto a x sería x a la 2, y a la 3. La integral del segundo término con respecto a x sería en y seno de x más una constante y. Ese sería f. Paso 2 sería encontrar c, la constante c de y, perdón. Si en el paso 1 usamos m, en el paso 2 usaremos n, que es la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces n es 3x al cuadrado y a la 2 más seno de x. Igual a la derivada de f, que es el resultado del paso 1, que sería con respecto a y, que sería 3x al cuadrado y a la 2 más seno de y, de x, perdón, más c' de y. Entonces, se cancelan términos semejantes y me queda que 0 es igual a c' de y. Si integramos el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, para Ingeniero, quitar el mande. n, que es 3x al cuadrado. Bien, n es esto, ¿verdad? 3x al cuadrado y al Porque cuadrado más. llega al cuadrado Sí, más seno de x. ¿perdón? ¿Estamos bien? N
N es 3x al cuadrado, Es y igual al a cuadrado. 3 más seno de X. Sí. Y la derivada Igual de a f, la derivada de f, que es el resultado del paso 1. Deriven el paso 1 con respecto a y. pero el 3 del paso 1, ¿de dónde lo saca? No, la derivada del resultado del paso 1 con respecto a y. Deriven Ya con lo respecto entendí. a y. Ya, gracias. Entonces, para quitarle el prima, hay que integrar con respecto a y, ¿verdad? Y quedaría c de y. Y la integral de 0 con respecto a y es una constante cualquiera. Entonces, ese sería el resultado del paso de la constante c de y. Y el paso 3 sería la función de dos variables igual a otra constante pequeñita, dado que z es igual a esa constante pequeñita. Entonces, el paso 1 es x al cuadrado, y a la 3, más y seno de x, más una constante que depende de y, que es una constante k, ¿verdad? Más una constante k, igual a otra constante c. Estas dos constantes se pueden unir y formarían otra constante. Podría decir que es c mayúscula. Ya que usé una C minúscula, puedo ponerle una C mayúscula, o una A, o una K mayúscula, la que ustedes quieran. Esa sería la respuesta. Bien, dudas, sugerencias. Ingeniero, en este tipo de ejercicios siempre se tienen que encontrar el valor de la constante. Sí, siempre. Bueno, gracias. Siempre se necesitan esos tres pasos para resolverlo. Bien, bueno, entonces hasta el lunes nos vemos. De nuevo. Ok, ingeniero. Está bien, muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.